Hoy quiero mirar la templanza y añadir la templanza, el factor de no solamente qué es la templanza, sino cómo se manifiesta realmente en nosotros, debe manifestarse. Y para eso quiero regresar a un dicho que está en Proverbios, a un enunciado, un postulado de uno de los sabios que están en Proverbios. Y ese enunciado es muy común, es muy conocido y es muy seguido por muchas personas. Aquí nosotros ya lo despedazamos como la mayoría de cosas que hacemos, ¿no? Ya nos lo tiramos, ya lo dañamos. Y es Proverbios 38 que dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y luego dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. ¿Lo habían oído? No me des pobreza ni riquezas, manténme el pan necesario. ¿Lo habían oído alguna vez? Se vuelve como un refrán. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Lo hemos visto como una declaración de integridad. La persona prefiere estar puesto en estrecho para no ir a ofender al Señor. Y quiero contrastar ese no me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario, con otra expresión de sabiduría que está en Filipenses 4, 11 al 13. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego termina otro texto sumamente conocido por todos. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ya tenemos contrastados dos máximas. La una de un hombre, ya aparece ahí como Agur. Algunos estudiosos dicen que es un nombre seudónimo del mismo Salomón. Otros dicen que el que figura ahí como papá de Agur es un seudónimo de Salomón. Luego esto sería un hijo de Salomón. Yo no sé, realmente. Ahí dice que se llama Agur. Y ese señor Agur es el que expresa esa filosofía, una filosofía. La ponencia de él es decir, mire, ¿sabe qué? Dios no me va a dar mucho, porque es que uno se puede desordenar, y uno se puede descontrolar y después apartarse. Ahora, no me tenga tan cortico que yo me vaya a poder urgido y de pronto haga algo indebido por la urgencia y también le falle a usted, Señor. Lléveme cortico, sí, téngame cortico usted, administreme, lléveme, ¿cierto? Contrario a eso, el Nuevo Testamento del apóstol Pablo dice, no, yo para lo que venga, para las que sean, eso, suéltemela, yo la atiendo, la que sea, ¿sí me entiende? Yo ya he pasado por todas, estoy enseñado todas esas cosas. Estuvimos ministrando en Barranca con un grupo de caballeros y al final, en un tiempo de preguntas y respuestas, un chico me hizo una pregunta sumamente inteligente y me gustó mucho. Me dijo, pastor, a unas personas le dicen una cosa y lo aconsejan en esto, en esta área, y uno no sabe quién tiene la razón, quién dice la verdad. Yo le dije, yo no le puedo responder esa pregunta, pero le voy a contar mi estrategia. Yo le creo a unas personas en ciertos temas, en los que les veo autoridad, en los que les veo resultados. Entonces le dije, por ejemplo, usted a mí nunca me va a comprar un tónico capilar, ¿sí me entiende? O sea, si me lo compra y pierde la platica, bien merecido lo tiene, porque ¿cómo me lo va a comprar? Si fuera bueno lo usaría yo, ¿sí me entiendes? Entonces, en eso no me da autoridad, pero hay en algunas cosas que a personas que son pésima autoridad en otras cosas, hay en cosas a las que hay que reconocerle la autoridad a personas para ciertas líneas, para ciertas cosas especiales, debido a los resultados de vida que tienen. Vamos a ver qué dicen de ellos mismos estos señores, cuando se presentan a sí mismos, para saber cuál de los dos modelos, porque ambos se oyen muy nobles, ambos se oyen muy espirituales, para saber cuál realmente vale la pena tomarlo uno como un punto de referencia. Vamos a ver qué dice, por ejemplo, este señor Pablo. Viene y me dice que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿quién es ese? Es uno de los del Palacio de la Justicia, uno de los superamigos, el Todopoderoso. ¿Por qué? ¿Qué es? Filipenses 3 el mismo cuenta. Un capítulo antes, él se ha hecho su currículum y nos presenta y nos dice, aunque yo tenga también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo muchas veces dice yo más, casi todo el tiempo. Circuncidado al 8º día, o sea, israelita de nacimiento, del linaje de Israel, o sea, no es un advenedizo, de la tribu de Benjamín, una de las más exitosas tribus, hebreo de hebreos, está hablando de su cultura y su idioma,
En cuanto a la ley fariseo, ahí está hablando de su estructura y su capacitación. Eso de ser un fariseo es ser un PhD en teología en las escuelas. Él después dice inclusive en qué facultad estuvo. Dijo, formado a los pies de Gamaliel. Esa era la facultad de los duros ahí. Y dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Ya vieron el currículum de este señor? Y ese señor dice, no, mire, eso uno no puede poner a Dios a decirle, muévame de aquí a acá. Uno tiene que estar preparado y que venga lo que tenga que venir, y uno tiene que estar listo para la situación que venga y estar preparado para todas. Eso dice este señor. Bueno, el otro dice otra cosa. El otro dice, no, Dios, cuídeme porque me voy a botes. Vamos a ver qué dice este señor y usted decide a cuál le hace caso. Este señor nos habla de sí mismo y nos cuenta: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? ¿Qué dice este señor de sí mismo en su currículum? ¿Qué? Yo soy un bruto. Es lo que está diciendo. Yo lo que soy es un bobo, soy un bruto. Yo esto no sé. Ahora, la gente que saca los textos de los contextos, entonces toma su consejo como un consejo de vida para seguir. Y no lee antes que dice, yo esto no sé, pero voy a decir alguna cosa. Perdone, en mi opinión, humilde y generalmente equivocada, es un bobo diciendo bobadas. Y ahí ellos lo toman como un estilo de vida. A mí no me convence ese estilo de vida. Me convence lo que dice este otro erudito. Es un erudito de erudito y está diciendo, no, esto se debe vivir aquí así, de esta otra manera. Yo le doy mi crédito, al apóstol Pablo. Y yo quiero ese método de Pablo. Ahora, en 1 Corintios, el apóstol Pablo empieza a contar cómo fue ese proceso de él crecer en ese tema. Mire, él dice, Filipenses 4, no lo digo yo. Mire esta clave, quiero que se fije en dos elementos que quiero recalcar. El primero dice, Dios, es problema suyo. Usted verá, lléveme cortico, porque me empuja mucho para allá, me le voy. ¿Cierto? Entonces téngame, administreme, está diciendo él. Y de verdad está comportándose como un bruto. ¿Sí? Pablo le dice, no, yo he pasado por un proceso que me permite ahora enfrentar cualquier circunstancia que venga. Ahora, ¿cómo fue ese proceso? Fíjese por favor en este detalle que quiero recalcar. Es un proceso aprendido, ¿correcto? Es un proceso que esa virtud a él fue aprendido, y después dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy, ¿qué? Enseñado, ¿se da cuenta? He aprendido, estoy enseñado. Entonces implica que Pablo nació así. Es que Pablo nació con esa manera de ser tan bonita, que es gente que es agradecida en todo, es gente que se acomoda, todo les gusta, nada les hace daño. Eso, toda gente tan bonita que es así. Pablo nació así. ¿Sí nació así Pablo? Cuando leyó el currículo de Pablo, ¿le dio la impresión de alguien muy humilde, de cuna muy humilde? ¿O a usted le da la impresión que me da a mí siempre que leo a Pablo, que es una eminencia, que todos lo saben, pero que él también lo sabe? Él también sabe la eminencia que es. De hecho, tuvo que pasar por procesos. En 1 Corintios, Pablo dice, perseguido, fui azotado 5 veces, me dieron 40 latigazos menos 5 veces me dieron 40 latigazos menos 1, fui azotado con vara, sufrí naufragio, estuve flotando en el agua 3 días, náufrago sin comida y sin bebida. Y eso que no cuenta que cuando salió de ese naufragio, que por fin salvó, prendió una candelita y le salió una culebra y lo mordió. Fuera de eso, él puesto preso, perseguido, le tocó volarse por una ventana, y él hace un recuento de un montón de situaciones que pasó muchas, y después, aparte de eso, también nos hace otro recuento de todo lo que sufrió. Pero después de todo ese proceso de aprendizaje en el que fue enseñado, él llegó a la graduación, y la graduación fue ¿cuál? Todo lo puedo en Cristo me fortalece a mí. O sea, hice un cursito intensivo, largo y difícil, no en el que le dije a Dios, pila Dios, cuidado por donde me pasa porque no respondo. No, hice un cursito en el que Dios lo pasó por situaciones extremas, de tal manera que él después dice, no, yo en este momento todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si no fueran suficientes los sufrimientos que ya tuvo,
incluso la revelación de la palabra le trajo problemas. 2 Corintios 12 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, está bien que lo exalte, pero no desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Está bien enaltecer, pero no sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Muchos dicen que era una enfermedad terrible y horrible en los ojos. Otros dicen que era un encorvamiento. Otros dicen que eran unas convulsiones que le daban. Lo que sea, él oró, este hombre tan poderoso usado por Dios, oró 3 veces al Señor para que lo quitara, y el Señor le decía, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando es sometido a esa circunstancia en la que es débil, ¿qué es lo que termina pasando? Cuando dice, cuando soy débil, soy fuerte, no es un versículo de Maturana. Él está diciendo, cuando soy débil, cuando soy tratado en esa área donde soy débil, estoy siendo fortalecido en esa área donde Dios me está tratando. La diferencia es que Agur le dice, es su responsabilidad mis reacciones. Pablo dice, es su responsabilidad mi formación, mi entrenamiento, mi enseñanza. Agur le dice, cuidado en las circunstancias que me mete. Pablo dice, esas circunstancias que usted me ha metido, necesitaba pasarlas porque en esas partes yo estaba débil, y pasar por eso como me fortaleció. Esa es la diferencia de él. Entonces está refiriéndose a algo más o menos, lo voy a graficar así. Si esta fuera nuestra capacidad, nuestra templanza, nuestra capacidad de soportar circunstancias muy buenas y circunstancias muy malas. Y la mayoría de las personas tenemos pues un rango. Usted tiene un punto de soportar hasta donde ya no soporta más las situaciones negativas, y tiene un punto que si ya las cosas positivas le vienen mucho se puede desordenar. Ese sería como el modelo de Agur, ¿cierto? Agur le está diciendo a Dios, usted sabe hasta dónde yo aguanto prosperidad, usted sabe, usted es Dios, y usted sabe hasta dónde yo aguanto problemas. No me vaya a sacar del rango, porque me salgo del rango, me pierdo. Casi que le está diciendo, me pierde, ¿sí? Pila ahí, no me saque de mi rango, de mi capacidad de manejar sufrimiento y mi capacidad de enfrentar dolor o de enfrentar bendición. De ese rango no me vaya a mover. Está haciendo responsable a Dios. Pablo dice, no, ese rango es variable, porque ese rango puede terminar extendiéndose, puede llegar a ser más amplio. ¿Cómo se amplía ese rango? ¿Quién me explica? Pablo está diciendo, aquí yo no aguantaba hasta aquí, pero Dios me pasó hasta aquí y ahora aguanté. Y donde era débil ahora soy fuerte. Yo no aguantaba hasta aquí, pero hasta ahí me llevó Dios y vea, aguanté. Y entonces mi rango de hasta dónde me puede Dios probar y hasta dónde me puede bendecir se amplió y termina ahí. ¿Sabe qué pasó con Pablo? Y fuera de eso todavía me pasó por más cosas. Y entonces más azotes, o sea, no era suficiente con el naufragio, sino también había que morderme una culebra, fuera de eso, ¿sí me entiendes? Y entonces como que el sufrimiento más, pero también toda la cuna y la educación que tuvo y las facultades donde estudió era el otro extremo de bendición. Y entonces como el espectro se hizo tan pero tan grande, entonces ¿cuánto cubre ese espectro de él? ¿Un pedazo? ¿Algo? ¿O todo? Todo. Y entonces cuando él puede decir, llegué al nivel en el que lo cubro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú tienes un rango. Yo no sé cómo es tu rango. Y como que tu advertencia es tipo Agur, diciéndole, no, que no me va a pasar algo porque yo me desanimo y no vuelvo. Que no me vayan a tal cosa, que no me van a mirar feo, que no vayan a tal cosa. Ahora, si me sale un negocito bueno y no puedo volver a la iglesia, pues qué pena, pero yo estaba haciendo la plática que eso es lo que hay que hacer. O sea, así restringidos. Y el Señor viene y empieza. ¿Sabes qué hace el Señor para ampliarte ese rango? ¿Qué hace? Te pasa allá donde eras débil, te pasa un poquito más, te corre el límite. Y resulta que sí fuiste capaz de soportar más prueba, pero también fuiste capaz de administrar más bendición. ¿Quieres ser bendecido inmensamente? Tienes que ampliar tu rango, porque Dios no va a enviarte una bendición que te destruya. Tienes que ampliar ese rango. No es muy fácil de entender. Déjeme de pronto con un ejemplo de mi vida personal. Seguro usted ya lo ha oído.
Y lo pongo simplemente como para que puedas entender cómo es ese tema de los rangos y las cosas así, y cómo enfrentar la vida y cómo poder crecer en ese nivel de capacidad de soportar. Pero estamos aprendiendo capacidad de soportar, no en virtud del tiempo, sino en virtud del tipo de estímulo o de la intensidad del estímulo. Capacidad de soportar en virtud de la intensidad se llama templanza. ¿Cómo aumentar la templanza? Esa fotografía es una fotografía de Google, de la calle 43, entre las avenidas 7 y 8 en Manhattan, en Nueva York. Sí, no sé si la alcanza a ver más o menos bien. Allá en la esquina es la parte de atrás de Times Square. Usted llega a la esquina y cruza, y ahí está Times Square, que es muy famoso en Manhattan. Esto que dice aquí, Icon, 24 horas parking, en ese parqueadero, ahí trabajaba yo. En ese mismo, ahí. Yo tenía que cambiar los letreros de eso, y tenía que venir por la mañana con un recogedor y con una escoba y barrer aquí todo este frente así. Después de que era dueño de mi propia empresa, tenía muchos empleados, muchos vehículos y todo, me tocó irme para allá por problemas de seguridad, y terminé dando unas vueltas que el Señor me llevó aquí. Ya terminamos con el pastor de Pereira, con Juan Carlos Sierra, trabajando allí. Yo trabajaba ahí, y aquí enfrente, a este lado, está otra puerta que era el parqueadero de Icon, que servía a este hotel, y ahí trabajaba Juan Carlos. ¿Sí? Y entonces yo recuerdo mucho, y perdón si ya les conté y soy recurrente, déjeme hacerle el marco suficiente. Entonces, por la situación que estuve trabajando en Miami, hubo unos problemas terribles, tuve que salir para Nueva York. Él me dijo, no, yo tengo un tío que nos da trabajo en unos parqueaderos mientras tanto, y estamos trabajando en esos parqueaderos mientras tanto, y el primer día me dan el uniforme y un pantalón negro, y así un chaleco parecido a este, y una camisa, y un corbatín, y unos zapatos tenis blancos. Y cuando yo me vi en el espejo así, era como las personas que me atendían a mí cuando yo iba a diferentes lugares. Me dio duro, te lo digo, me dio duro. Era como una bofetada para que no me enalteciera desmedidamente. Y entonces yo estaba ahí, y a mí empezaban a salir las lágrimas. Yo todo el tiempo estuve llorando, y los compañeros creían que yo tenía algún problema en los ojos, porque todo el tiempo estaba llorando. El primer día, de todas maneras, yo decía, yo soy profesional con especialización y soy un empresario que estoy pasando un mal momento de seguridad en mi país, pero no tienen que tratarme con la dignidad que yo hago cambiar un café 10 veces hasta que dé el nivel que debe ser el café que yo debo tomarme. Y llego ahí, y entonces el boss del parking me entregó la escoba y el recogedor. Yo no sabía usar eso, le digo honestamente. Y para eso se doblaba cuando uno levantaba. Después lo analicé, y entonces entendí que sí, pues le entendí la lógica, pero no es que yo supiera. Y tuve que salir con una escoba ahí, aquí todo este andén, desde aquí hasta por aquí, y barriendo todas las colillas y todo, y recogiendo, y en una depresión y en una angustia impresionante, que yo decía, ¿yo qué estoy haciendo? Porque estoy aquí, mi hija acaba de nacer, no tiene 3 o 4 meses de nacida. Mi hija acaba de nacer, mi hija mayor tiene 4 años, me necesita, mi esposa es preciosa, me necesita. Hace un par de meses, lo mismo que tiene mi hija segunda de haber nacido, mi papá murió, toda la vez. Y yo estoy ahí, barriendo, esperando un mensaje del cielo que me dé ánimo, y sale Juan Carlos del parqueadero de enfrente, y me grita, también con su uniforme, pero él estaba feliz. La diferencia es que él estaba feliz, él le parecía bonito el corbatín, y todo eso, y estaba emocionado. Yo estaba deprimido, y Juan Carlos me gritó, bien barridito, doctor Caballero, bien barridito. Me decía, usted está barriendo en Wall Street. Pero no con las acciones, sino con la escoba. Era impresionante. A veces no teníamos dinero y nos daban propinas, y desde cuando eso me acostumbré a dar buenas propinas, porque uno comiera de las propinas hasta que pagaban la semana, pero el diario era. Y una vez paramos al almuerzo y teníamos $2 con Juan Carlos para los dos, $2. Entonces Juan Carlos dijo que fuéramos a la esquina de un señor de Afganistán que vendía las frutas, que Juan Carlos le hablaba en afgano, solo que no sabía afgano, pero a él no le importaba. Él le hablaba en su afgano espontáneo y compraba lo que necesitaba comprar. La ventaja de él es que él vivía estábamos en Nueva York, pero él seguía viviendo en Disney, ¿no? Toda la vida. Entonces él no sentía nada, él estaba ahí en Disney, ¿sí me entiende? Y entonces, que compráramos 4 bananos.
que a 50 centavos de dólar nos alcanzaba para 4 bananos. Entonces yo le dije, no, pues compremos 2 duraznos, a $1 cada durazno. Entonces dijo, comemos más y nos compramos 4 bananos, me dijo él. Y yo como hambre ni tenía, toda hora estaba con esa depresión tan tremenda. Yo le dije, sí, pero ¿qué? Vamos a caminar con corbatín aquí por todo Times Square, con corbatín y un banano bajo el brazo y comiéndonos otro banano en la mano. Le dije, hemos perdido la plata, pero la dignidad, mano. Entonces me dijo, mire, cómprese usted su durazno y yo me compro 2 bananos. Era una situación tan tremenda, estaba empezando la Navidad, las lucecitas y un frío tenaz, y nosotros ahí teníamos que esperar que un señor nos recogiera como 2 horas después de que salíamos del trabajo, para que el señor se diera del trabajo y nos acercara, porque vivíamos en New Jersey, en Trenton. Entonces nos sentamos ahí en un andén, y un día llorando otra vez, y Juan Carlos feliz, riéndose, vea las luces, mire socio, vea las lucecitas ahí en Broadway, mire qué montón de luces, socio. Si yo vuelvo a mi casa y mi esposa hace el arbolito, lo quemo, mano. Yo no quiero ver más luces, yo no quiero ver luces de nada. Yo le dije, Juan Carlos, ¿no se da cuenta qué puede ser peor que esto? Somos como unas ratas. Estamos sentados en un andén en la puerta de un negocio ahí en la calle, con hambre, con frío, no conocíamos a nadie, lo que estudiaste no sirve de nada, no tenías recursos, lo que eras que un predicador, que un ministro, no eras nadie, una rata. Le dije, Juan Carlos, ¿qué puede ser peor? Y cuando le digo qué peor, el negocio era un chino, y salió con una escoba y me pegó en la espalda y nos quitó a escobazos del sitio. A escobazos nos sacó del sitio donde estábamos ahí sentados tratando de huirle al frío. Yo todos los días iba a este parqueadero, entonces yo venía y trabajábamos ahí muy temprano. Aquí enfrente es el hotel, el Hotel Carter, es muy conocido, no es muy fino, pero es bien representativo por el lugar que tiene ahí en Manhattan. Y entonces yo le diría a usted que como mi rango de sufrimiento, si fuera a hablar de mi rango de sufrimiento o mi templanza en Nueva York, mi templanza en Manhattan, ¿sí? Tendría más o menos esta dimensión. Del parqueadero a lo que yo anhelaba, a decirle a Juan Carlos, Juan Carlos, ¿sabe dónde debía estar yo? Le decía yo debía estar allá hospedado en ese hotel. Como la gente que se hospeda en el hotel y viene y nos dejan el carro ahí y nosotros se lo parqueamos. El mío era el 4º piso, 1, 2, 3, 4. Aquí en este piso era que tenía que, en un ascensor, acomodar los carritos. Ese era mi trabajo todo el tiempo, y aguantar frío como un desesperado. Y acomodar los carritos todo el tiempo. Entonces yo le decía, y vienen y nos dejan el carro y nos trata mal, la gente trata mal. Uno es un simple parking, valet parking no vale nada, pues. Y entonces cualquier propina de esos se la tiran a uno a veces al piso. Y era impresionante. Era como mi rango de templanza estaba aquí en el sufrimiento máximo que yo había tenido en Nueva York, ser ahí un valet parking, hasta aquí a la otra acera. Yo quería estar, era como debía estar, un huésped ahí del Hotel Carter. Eso era lo que yo tenía en mente. Ese hotel es, como digo, es clásico, no es demasiado lujoso, pero era el que tenía enfrente y era como mi punto de comparación. Pasaron muchos años, mis hijas crecieron, el Señor me llamó al ministerio, y ahora como unos 4 años, hicimos las cuentas con mi esposa ahora como unos 4 o 5 años, el Señor, así como había corrido los topes, me permitió experimentar no solamente este rango, sino le voy a contar, me amplió este rango, el rango de la comodidad, el rango de la capacidad de soportar comodidad y satisfacción y bienestar. Me amplió. Ese estaba ya al tope y me amplió fue este. Le voy a contar por qué. Porque pudimos ir y no solamente hospedarnos allá en el Carter, sino que antes nos hospedamos en el Roosevelt. Roosevelt Hotel es ahí sobre la Quinta Avenida, o sea, ahí más o menos la entrada. Hay varias películas de Hollywood que ocurren en el Hotel Roosevelt. Y llegan los artistas y ahí estuvimos alojados en ese hotel. Y entonces mi capacidad de soportar comodidad se amplió. Usted no se imagina la capacidad que yo tengo de soportar comodidad. Una cosa que yo creo que es un don sobrenatural. Una cosa absoluta. A mí no me incomoda que con una pluma me estén deseando viento y me pongan las uvas en la boca. No tengo. Oiga, tengo un don tan especial. El Señor me corrió esa opción. Ahora, fuimos con la familia. Y entonces quiero que te fijes esto. Como fuimos con la familia, gracias a Dios, para más alegría, mis hijas estuvieron con la comodidad total aquí del Roosevelt, y la siguiente semana fuimos y nos quedamos, para quedar más cerca de Times Square, nos quedamos en el Carter.
al que ellas apodaron el encárter. Ese hotel es mucho encárter, me decía. Y entonces, miren, mientras mi rango de sufrimiento era desde barrer ahí a ser mandados en el parking, hasta estar como huésped en el Roosevelt, el rango de ellas, su capacidad de soportar, ¿cómo iba? ¿Cómo iba? Iba desde estar en el Roosevelt y el máximo sufrimiento de ellas en Nueva York, el Hotel Carter. Mira el rango de sufrimiento de ellas. Nos ocurre, no sé si nos ocurre a todos con los hijos. Nos matamos la vida para que nuestros hijos no pasen por donde nosotros pasamos, ¿cierto? Que eso es todo lo que hacemos, que no pase por donde nosotros, y resulta que nosotros somos el resultado de ahí por donde pasamos. Y después nos quejamos de que no valoran y no agradecen. Pero no valoran y agradecen porque no han pasado. Su capacidad, su rango de experiencia de lo más doloroso a lo más alegre es tan cortico. Su capacidad de manejar la frustración es tan angosta, que casi cualquier cosa que pase no tiene que ser muy grave para que ya está por fuera de su capacidad de soportar. Cosas sencillas que uno ni siquiera las llamaría sufrimiento. Una pequeña y sencilla decepción está muy por fuera de su capacidad de soportar y les queda grande y en ocasiones les hace daño. ¿Culpa de quién? Culpa de nosotros, porque recuerde que la capacidad de soportar es un proceso de aprendizaje, es una enseñanza. Ahora, yo le digo una cosa, yo no soy capaz de pasar a mis hijas por un mal rato, de hacerlas sufrir. ¿O usted es capaz? Cuesta, ¿cierto? Yo no sé si entonces, ¿qué hacemos? No los tiramos. Eso es lo que hicimos. ¿Cuál sería el sueño absoluto? Que ellas, en este rango de sufrimiento, del Roosevelt al Carter, ¿sí? Ahí en Manhattan, ¿sí me entiende? Comprando ahí en la Quinta Avenida su ropa y todo, ese sufrimiento, que ese sea el rango de ellas, que nunca experimenten ni siquiera un poquitico de sufrimiento, ojalá. Eso quisiera uno. Pero que el nivel que yo tenía, la experiencia que yo viví, la gratitud con la que yo me como un platico de comida, con la que duermo una cama, porque uno sabe lo que es no tenerla. Uno sabe lo que es, no sé. La otra vez estaba hablando con Mario y yo le decía, Mario, me acuerdo que una vez de un cumpleaños me regalaron de cumpleaños una lata de la lechera. Y Mario me dijo, uy, sí, pastor, es que eso era muy caro. Yo le dije, no, Mario, no es que era caro, es que nosotros éramos muy pobres, hermano. Una lechera de cumpleaños. Hoy me la tomo, me matan. Una cosa, le daban un coma diabético, yo creo que una cosa es, pero uno la chupaba hasta que sonaba, ¿cierto? Eso chupaba uno de esos y todavía que con una puntilla, ahora vi que eso es automático. En un lado o con la punta del cuchillo y la piedra de la panela. Usted no sabe qué es piedra de la panela. Pero la piedra de la panela era una cosa, era un familiar para uno. Y uno llegaba y rompía y giraba el cuchillo y luego la otra punta para que trae el aire. Entonces uno trae la otra punta, o si no con una puntilla oxidada. Eso el óxido no hacía daño. Eso es hierro. Eso uno con eso hacía defensas. Terminaba uno cortado. Y escúcheme. Y ahora uno llegaba hasta que y ya sonaba la entrada del aire por arriba. No salía nada. Entonces uno con el mismo cuchillo y con la piedra de la panela y al hermanito que era el confiado, tenga usted aquí abajo y uno con un cuchillo grandísimo. O sea, uno se resbala el cuchillo, queda el hermano mocho por toda la vida, ¿cierto? Y entonces uno, tenga y cuidado, no sé qué, y uno regañaba, y tenga, con la condición de que uno le bajara una untadita de dedo, ¿no? Entonces uno llegaba y uno iba rompiendo toda la lata porque ni abrelatas había, y eso no era una lata, eso era un acero cold roll como calibre 12, una cosa ahí. Eso era una lata blindada, eso para abrir eso, hermano. Entonces, uno rompió uno y quitaba eso, resulta que había una trampa. Toda la leche más expensa estaba pegada en las paredes y en la base. Y entonces uno recuerda de su infancia ese sabor de leche condensada durita mezclada con sangre. Porque uno con el dedo se cortaba, ¿no? Uno con el dedo cuando pasaba así, de todas maneras se cortaba uno un poquito y cuando chupaba ese leche condensada, sangre, eso para uno es un código. Eso es para uno eso es sagrado, uno está programado con eso. ¿Cómo quisiera uno esa valoración a veces en los hijos? Pero ¿cómo la quisiera yo? Sin que sufran. ¿Alguien que entra al club? ¿Alguien también quiere ese milagro? Yo quiero que ellos aprendan esa valoración, pero que no pasen por las que uno pasó.
Fui a los llanos por allá a visitar a una tía, estuve de cacería, logré capturar 2 chigüiros pequeños, bebés, y me los quería traer aquí para Colombia, y no tenía plata ni para dormir, los amarré en el caño de un parque, y me acosté en el parque y pasé una noche por allá en Puerto López, durmiendo en un parque, en la calle, toda una noche, para traer ese par de chigüiros, imagínate. Después tuve que venir montado 7 horas encima de un camión de gaseosa, tapas contra tapas allá arriba. 7 horas. Entonces uno valora cada cosita. El carrito, eso es una belleza, el carro que uno tiene, este sofá, ese televisor, esa comida, esa cobija. Uno valora tanto las cosas y uno quisiera que ellos tuvieran ese nivel de gratitud que viene con la capacidad de soportar. No lo tienen, y uno quisiera que lo tuvieran, pero sin sufrir. Esa es la gracia, ¿cierto? Pero entonces mire, eso es lo que se llama templanza, porque la templanza es un fruto del Espíritu Santo. Sí, Pablo aprendió y fue enseñado en todo, pero él descubre que finalmente lo que le da templanza no fue todas las situaciones difíciles que pasó, que las enumera y son un montón. Mire lo que confiesa Pablo. Pablo dice, todo lo puedo en... No es mi experiencia, no es lo que viví, algo ocurrió. Isaías 53:3 nos habla de Jesucristo como alguien experto o experimentado, ¿cierto? ¿Experto en qué? Dice en quebrantos. O sea, nadie sufrió. El rango de Jesús, el rango de las niñas mías va desde el Roosevelt al Carter, ¿sí? El mío va desde el Roosevelt hasta el parque de Puerto López durmiendo en un escaño, ¿cierto? Mucho más amplio. El de Jesús va desde dónde hasta dónde. Desde el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre hasta el infierno mismo a donde descendió para librarnos a nosotros. ¿Alguien tiene un rango más grande de templanza? Jesús lo tiene. Ahora, si yo pudiera que mis hijas sin sufrir, como coger esa experiencia mía, ¿sí? Y con una USB conectársela y descargarla y meterle ese software, esa gratitud, esa valoración para que disfruten las cosas. ¿Cómo disfrutan ellas las cosas que uno les puede dar si tuvieran la experiencia que uno tiene? Porque ellas las disfrutan en el rango de ellos tan cerradito, tan cortico, ¿sí? Para ellas entonces fuimos a este restaurante o fuimos a este otro, ay sí, qué bonito este versus ese. Pero si vivieran lo que uno vivió, disfrutaría mucho más lo que tienen, porque es que uno le tocó la dura, gracias a Dios. Si yo pudiera sacarme esa experiencia y metérselas a ella, sería lo ideal. Resulta que la templanza es un fruto del Espíritu Santo. El más experto en sufrimientos que ha habido es Jesús. El rango más amplio es del cielo al infierno. Cristo hizo ese recorrido, es absolutamente amplio, y luego rompió su frasco para sacar su espíritu donde está esa información y esa experiencia, donde está esa templanza que adquirió con ese rango tan grande, y ahora nos dice, ¿quién quiere recibir mi espíritu? Y entonces quien recibe el Espíritu de Dios, al recibir al Espíritu que habitó en Cristo Jesús, en ese está la templanza que necesitamos. Y Pablo lo que está diciendo es, usted puede aprender templanza siendo llevado a situaciones de mucho bienestar y de mucho sufrimiento. Y mientras más se corre los límites, más templanza aprenderá. Pero yo realmente todo lo puedo no por mi experiencia. Yo realmente venzo en toda circunstancia. Agradezco todo lo que vivo, valoro todo lo que recibo, pero no es por mi experiencia. Yo todo lo puedo es en Cristo Jesús, que tomó su espíritu, que sacó el más rango amplio de templanza y me da la oportunidad de, por mi comunión con Él, recibir ese espíritu que tiene toda la templanza que yo necesito. Es experto en sufrimiento, me traspasa su templanza a mí por su Espíritu Santo. Y entonces, en la medida en que yo me relaciono con el experto en sufrimiento, el experimentado en quebrantos, de mi comunión con Él, me va llenando de ese espíritu y mi rango se va ampliando a punta de sufrir, a punta de gozar mi intimidad con Él. Eso significa fruto del Espíritu Santo, no fruto de su experiencia, sino fruto de ser lleno con el Espíritu Santo. Mira, todo esto pues obviamente tiene ¿qué propósito? Que tú entiendas que cada oportunidad que tienes de acercarte a Cristo Jesús, de adorar al Señor, de darle un tiempo de adoración y alabanza, de leer la Escritura, de hacer un devocional, de hacer un estudio, de venir a la iglesia, cada oportunidad debe ser tu oportunidad de tener comunión con Dios, para que el Espíritu Santo de Dios entre en tu vida y empieza a aparecer en ti espontáneamente el fruto del Espíritu Santo. Y empiezas a notar algo
que quisieras ver en tus hijos, pero que Dios quiere ver en los de Él? Valoración y gratitud. Porque así como su hijo se levanta por la mañana y abre la nevera, y si le falta algo de lo que le gusta, pega el grito o pregunta, o se enoja. ¿Sí? ¿Cómo que pasa esto? Para ellos no tienen nevera de la casa, sino maxibar de hotel. O sea, tienen que llenárselo todos los días. Entonces él abre y el yogur ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Que no se movió el mundo entero a tenerme eso. Y uno le quisiera ver más gratitud. Pues a Dios le está pasando lo mismo con los hijos de Él. Nos levantamos, tomamos una bocanada de aire y creemos que el aire estaba ahí porque tiene que estar ahí, que el corazón tiene que latir porque tiene que latir, porque para eso lo pusieron, que las cosas tienen que darse porque están ahí. Y así como son nuestros hijos, especialmente los adolescentes, somos nosotros con nuestro Padre Celestial. Y no solamente no somos agradecidos amargando la vida al que nos da, sino que no valoramos y disfrutamos las cosas que tenemos. Puedes disfrutarla de dos maneras, escúchame: llevándote a un sufrimiento, un secuestro que te ayuda a valorar la libertad, un desempleo largo que te ayuda a valorar la provisión diaria, una enfermedad terrible que te ayuda a valorar la salud. Pero hay otra manera. Como la templanza es un fruto del Espíritu Santo, una búsqueda de Dios, una cercanía con Él, para que su Espíritu Santo me llene y yo pueda disfrutar las cosas con gratitud. ¿Y sabes qué notas? Vienes, estás en la presencia de Dios y algo pasó en ti, porque sales más agradecido de lo que entraste. Sales con más capacidad de tolerar de lo que entraste. Y las cosas que te enojaban antes de entrar y que te hacían explotar antes de entrar, ya te enojan, pero no te hacen explotar cuando sales. ¿Te has fijado que cuando uno sale es mejor persona que cuando entró? ¿Y cuál es la única diferencia? Que me expuse a la presencia y a la palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo entró en mí a través de la palabra, porque Cristo dijo: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Tú puedes darte contra el mundo si quieres, o puedes darle a Dios una buena adoración, una buena alabanza y dejar que su Espíritu venga, llene tu vida y tu capacidad de soportar se aumenta. Pero cuando se aumenta la capacidad de soportar, se aumenta la capacidad de valorar y la capacidad de agradecer. El solo hecho de que oras por los alimentos. Sí, claro, eso es por prevención. Uno ora para que esté limpio de cualquier cosa y no me vaya a enfermar de nada y que me caigan bien, ¿cierto? Uno ora por los alimentos, por eso. Pero si te das cuenta, también está creciendo en ti una gratitud por ese alimento que está ahí. Terminas orando por las manos que los prepararon, ¿cierto? Es una hamburguesa de McDonald's, eso las mandan desde por allá. Bendice las manos que lo prepararon, es una Coca-Cola, usted ni sabe quién la hizo, ¿sí me entiende? Pero bueno, empieza a crecer uno en un agradecimiento especial por el Espíritu Santo. Hay dos formas siempre de hacer las cosas: la forma difícil y la forma espiritual. La forma difícil ya la hizo Cristo, y todo eso que Él tiene puede venir sobre nosotros por su Espíritu Santo. Voy a hacerlo a manera de laboratorio. Cierra tus ojos un momento. Respira tranquilamente y reposa un momento. Y yo pido al Espíritu Santo de Dios que toque a cada persona que está aquí esta noche. Y por un segundo empieza a ocurrir algo en sus corazones por el toque del Espíritu Santo. Sin haber estado inválido, empiezan a sentir gratitud de tener movimiento en sus piernas, en sus brazos. Sin haber estado ciegos, empiezan a disfrutar y a decir: Señor, qué bueno que tengo una vista, qué bueno que puedo hablar y escuchar. Sin haber estado durmiendo en la calle, desamparados, están recordando su cuarto, su camita, su casa, y en este momento dicen: gracias, Señor, gracias, porque hay otras personas de mi misma edad, de mi misma cultura, de mi mismo barrio, nacieron conmigo, crecieron conmigo y no están como yo estoy. En mi familia incluso no están como yo estoy. Entonces algo pasó. Está creciendo en ti una gratitud especial, una valoración especial. ¿Pero por qué? ¿Porque la has pasado mal? No, el Espíritu Santo de Dios está poniendo en ti un agradecimiento especial. Eres capaz de empezar a sentir una gratitud hasta por la persona que tienes al lado, que pareciera que es como obligación estar al lado. Y después descubres que no es obligación. ¿Sabes que una de las cosas edificantes y bonitas que nos han pasado últimamente como iglesia
es ver que algunas personas han decidido no seguir más con nosotros, y en el nombre de Jesús los bendecimos, los amamos. Nuestra súplica es que Dios les guarde y les bendiga y les lleve a un lugar mejor, y si no, les vuelva a traer y les recibimos con brazos abiertos. No somos gente de maldecir ni de rencor, sino de gratitud. Pero que haya pasado eso ha sido muy lindo. ¿Sabes por qué? Yo he crecido mucho en la valoración de los que se quedan. Porque igual que los que se van, cualquiera podía irse y nada lo amarra, y toman la decisión de quedarse. Yo digo, maravillosos que son, qué gente tan especial. Y hoy bendigo a Dios por eso. ¿Y sabes quién ha puesto eso en mi corazón? El Espíritu Santo de Dios lo pone en mi corazón. Y yo pido que el Espíritu Santo de Dios ponga en tu corazón una templanza. La templanza se manifiesta en valoración y gratitud, porque tu espectro de capacidad de soportar en virtud al estímulo, a la intensidad del estímulo, se llama templanza. Y tu espectro se ha ampliado, no por tu sufrimiento, sino por aquel que fue experimentado en quebrantos. Bendito sea el Señor Jesús, que nos enseña a valorar, estar aquí, tener esta libertad que pareciera eterna, pero es demasiado frágil, demasiado sencilla. Puede cambiar de un momento a otro, de una elección a otra. Las cosas pueden cambiar y no hay que esperar que cambien para valorarlas y agradecerlas. Gracias, Señor, por cada rostro, por cada persona, por cada momento, por este instante, por la oportunidad de bendecir tu nombre. Te bendigo, Señor. Adora al Señor con sinceridad. Es un privilegio que tienes. ¿Sabes que no tienes que sufrir? El sufrimiento te madura y te ayuda a tener templanza, es verdad. Pero te lo puedes ahorrar siendo lleno del Espíritu que habitó en Cristo Jesús, el experto en quebrantos. Te voy a invitar a estar de pie un momento, por favor, y vamos a adorar al Señor un momento más, pero quiero que escuches esto. Si tú aprendes que cuando estás dándole adoración a Dios, Él te regala su Espíritu Santo, cuando recibes la palabra del Señor, estás recibiendo el Espíritu Santo morando en tu vida, estás creciendo en tu llenura espiritual. ¿Te imaginas cuántos sufrimientos te estás ahorrando y tu templanza está creciendo? Escúchame un segundo, por favor, escúchame. Pedro, el apóstol, no fue capaz de soportar el señalamiento de una criada que dijo, este de los que andaban con Jesús. ¿Recuerdas que no fue capaz? Negó y maldijo el nombre del Señor, no fue capaz. Un poquito más adelante en la Biblia lo encuentras enfrentando una multitud. Y usted dice, bueno, ¿a qué horas Pedro ganó esa templanza para enfrentar una multitud si no era capaz de enfrentar una criada? ¿A qué horas ganó? ¿Por dónde lo pasó Dios para que aprendiera a enfrentar una multitud? No lo pasó por ninguna situación. Recibió el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, el Espíritu de ese Cristo que enfrentó la multitud. ¿Dónde estaba la capacidad de templanza para soportar, encarar una multitud? ¿Dónde estaba? En el Espíritu de Cristo, porque Cristo encaró a la multitud. Y entonces cuando Él recibió en Hechos 2 el Espíritu, de pronto se paró y tenía ahora la capacidad de enfrentar a una multitud. ¿Y de dónde? Si Él no pasó por esa enseñanza. Se ahorró la enseñanza, se ahorró el proceso, recibiendo el Espíritu que tenía encapsulado, empaquetado esa capacidad. El Señor nos da una oportunidad en este momento. Ahorrémonos un montón de situaciones adorando al Señor. Adora al Señor. Qué maravilloso, Señor. Qué don precioso. Qué regalo tan grande. Qué regalo tan grande, Jesús. Que tu experiencia en quebranto pueda ser aprovechada por mi espíritu. Aleluya, Jesús, gracias. Tu sufrimiento no fue en vano.
La palabra explica que sufriste para que nosotros no suframos, que te hiciste pobre para que seamos enriquecidos. Tú, Señor Jesús, pasaste por tal proceso de extremo a extremo, y ahora tu Espíritu tiene esa capacidad y viene a nosotros en estos momentos de intimidad. Me acerco a ti, te adoro para recibir tu Espíritu Santo. Hoy, Señor, soy lleno de una capacidad especial de soportar la intensidad de la prueba en virtud, no al tiempo, sino a la experiencia misma. ¿Cómo se manifiesta la templanza si no estamos siendo atormentados? ¿Cómo se manifiesta la templanza si no estamos siendo probados, perseguidos, golpeados y azotados como Pablo? La templanza se manifiesta porque tu margen de experiencia se amplió, y en este caso simplemente porque Cristo la imparte a tu corazón. Se palpa en la vida diaria a partir de este momento la templanza que hay en ti cuando estás sufriendo por tu capacidad de soportar, pero cuando no estás sufriendo por tu capacidad de valorar y agradecer. Así se manifiesta la templanza: mi capacidad de valorar y agradecer, mi capacidad de soportar si estoy sufriendo, y mi capacidad de valorar y agradecer que no estoy sufriendo.